Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por un nuevo día, por esta oportunidad que nos da, pues, de poder dirigirnos hacia cada uno de ustedes, para que podamos compartir la palabra y poder cada uno de nosotros, pues, cada día escuchar de ella para buscar cada día más de Dios, asimismo para poder comprenderla y ponerla en práctica. Aparte de estar meditando en su palabra y estar constantemente buscando de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 3. Ya les digo el versículo y vamos a tomar unas citas bíblicas a los cuales muchos hacemos referencia también. Y hoy quisiéramos un poco comprender, interpretar de una mejor manera, o tratar de hacerlo, para que veamos el contexto en el cual esta cita bíblica, esta referencia a la que muchas veces hacemos nosotros, pues tiene un significado muy importante para todos y cada uno. Así es que le vamos a dar lectura. Le damos gracias al Señor por su palabra. Por este momento vamos a darle lectura. Luego vamos a hacer una oración. Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde por tu santa palabra. Gracias, eterno y buen Señor. Te alabamos, eterno Padre. Gracias por tu grande misericordia, porque enviaste a tu Hijo, eterno Padre, para que cada uno de nosotros sea justificado, Señor, por la fe en tu Hijo, Señor. Bendice a los hermanos, a las hermanas, a los jóvenes, eterno Padre, porque tú eres grande, tú eres misericordioso. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, como ya lo mencioné, acá tenemos una importante lectura. He estado un poco tratando la manera de comprender el libro de Romanos, que es escrito por Pablo, para los cristianos que residían en Roma. Y esta escritura hace ver también las diferencias que habían en ese momento para los judíos y los gentiles, y la ley, y la circuncisión. Entonces, había quienes se sentían un poco más que otras personas, así como también lo describe Pablo en la carta a los Corintios, donde describe en su capítulo 13 el amor, porque en la iglesia pues habían quienes se sentían más espirituales que otros, posiblemente como hoy en día. Pero en ese momento, en el libro de Corintios, se hace referencia a los dones que habían recibido los cristianos. Y Pablo describe los dones, pero al final dice que esos dones no son nada si no tenemos amor. Dios no tiene categoría de cristianos o hermanos
como la sociedad, digamos, tiene clase media, clase pobre, la extrema pobreza, esto y lo otro, los que tienen, los que no tienen, sino que la palabra de Dios solo hace referencia a dos tipos de personas: las que realmente creen en Cristo y las que no creen en Cristo. Porque dice que el que no ha creído, él solo ya se juzgó, él solo ya se condenó, porque la palabra no condena. ¿Quiénes son los que se condenan? Las mismas personas. Número uno, porque no aceptan a Cristo. Y segundo, los que ya hayan aceptado a Cristo, pues que no siguen muchas veces, o no seguimos muchas veces, el verdadero camino del evangelio del cristiano. Y es así que en el libro de Romanos, en el capítulo, bueno, aquí tenemos los capítulos, referencia el poder del evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Y también dice Pablo que para algunos dicen que la cruz es una locura, pero dice, bueno, Jesucristo murió en la cruz y resucitó por nosotros. Y en el mismo capítulo 1 se habla de la culpabilidad del hombre. Bueno, que por un hombre entró el pecado, que ese fue Adán, pero también por un hombre viene la salvación. Y es ahí donde se menciona, ya vamos a ver en algunas citas bíblicas que también hace referencia al libro de Romanos, y lo que realmente está pasando, lo que está manifestando Pablo en el libro de Romanos a los cristianos residentes en Roma. Y es así que dice, mire, los judíos y la ley, porque la ley, el Pentateuco o la Torá, como ellos lo podrían llamar, tenían ellos que grabarse, memorizarse, poner, dice la palabra, ¿verdad? Y le dice Dios a Moisés que deberán de entenderla y meditar en ella de día y de noche, poner en los dinteles de las puertas, en las mochetas de las puertas, esas citas. Es más, la vestimenta del hombre, la vestimenta del sacerdote, del sumo sacerdote, tenían algunas descripciones bíblicas en los flecos, en las puntillas. Y es así que viene Pablo y les menciona, porque decía, bueno, yo soy judío, pero aparte de eso, ellos hablaban del pacto que Dios hizo con los judíos, con el pueblo de Dios, referente a la circuncisión. Entonces ellos dicen, nosotros cumplimos la ley y somos circuncidados. Es más, en las iglesias se veía y decía, bueno, estos no son circuncidados. Para poder seguir a Dios, para poder seguir a Cristo, decían ellos, hay que circuncidarse. Viene y les dice Pablo, bueno, eso no tiene ningún significado ya, porque estamos en el período de la gracia, ya no en el período de la ley. Y es así que hay una diferencia, y no digamos entre los mismos judíos, sino que entre los judíos y los gentiles. Es así que los gentiles se tenían como de menos, se tenía un desprecio. Pero posiblemente los hombres, las personas, tengan de menos a otras personas. Pero Dios, pero Cristo no tiene de menos a nadie. Para Él valemos lo mismo. La sangre de Cristo fue dada por todos y cada uno de nosotros. Y Dios, a través del sacrificio de su Hijo, no hizo acepción de personas como algunos lo hacen hoy en día. Lo que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos, porque Él vino, dice su palabra, a buscar lo que se había perdido. Y es así que llegamos al capítulo 3, y el capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios. Pero decían los judíos
Y ellos hablan también del padre Abraham, de cómo es que él, a través de sus obras, había sido salvo, o que será salvo. Pero le dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, que es el versículo que hemos leído, capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oiga bien, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Debemos de creer en Cristo. ¿Para qué? Para tener la justicia. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Y aquí hay una situación muy importante. Y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces ahí tenemos. Así es que le voy a pedir a mi hermana Yesenia que lea Salmos 53 del 1 al 3. Amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga Amén. bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara de Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Amén. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No hay ni aún uno. Le voy a pedir a mi hermano Aarón que lea por favor Romanos 3, 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Y dónde está escrito? En el Salmo 53 del 1 al 3, como bien lo leyó mi hermana Yesenia. Entonces tenemos ahí nosotros esta parte donde dice, porque no hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron. ¿De qué pecado está hablando? Por cuanto todos pecaron. A través de Adán entró el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de desobediencia. A partir de ese momento, todos pecamos. Pero dice también la palabra que como no hay justo ni uno, ni aún uno, está haciendo referencia a todos aquellos porque no han creído en Cristo Jesús. ¿Por quién vamos a ser nosotros justificados? ¿Quién nos justifica a nosotros? Ya no es la ley, porque dice la palabra que el que no cumple la ley se hace esclavo de la ley. Y es por eso que hace mucho énfasis sobre el capítulo 2, sobre los judíos y la ley. ¿Qué es lo que dice que es pecado? La ley. Es como, por ejemplo, hay una ley de tránsito para aquellos que manejan y es prohibido cruzarse el semáforo en rojo. Si la ley no estableciera eso, no fuera prohibido. No hubiera una sanción por eso. Pero como la ley así lo establece, se debe de cumplir o debería de cumplirse. Lo mismo habla Pablo sobre la ley. Como la ley está, ¿qué es lo que dice que es pecado? La ley. Porque bueno, ahí tenemos en el libro del Pentateuco, en los primeros 5 libros, y tenemos la ley de Levítico y la repetición en Deuteronomio, donde nos describe cuál es el comportamiento que debe de tener el pueblo de Dios. Y también describe los 10 mandamientos, donde nos dice y nos lee, hay quienes dicen el decálogo, los 10 mandamientos,
Pero aparte de esos 10 mandamientos, hay una cantidad de instrucciones que Dios da a su pueblo. Así que a eso hace referencia. Entonces, ¿quién nos va a justificar a nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a ser justos o somos justos para poder alcanzar la vida eterna? Porque Jesús, a través de su gracia, nos hace justicia, nos hace justos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe, no por medio de la ley. Amén. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. O sea, para los que no creen en Él, no. Para los que no creen en Cristo no van a ser justificados. No van a ser justos. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Porque nosotros por nuestras obras no vamos a poder. ¿Cómo tenemos que hacer? A través de Cristo. Porque Él es el que ya dio su vida y pagó por nuestros pecados. En la ley se establecía que debía hacerse en sacrificios, dependiendo del tipo de pecado que había cometido cada quien. Cuando llegaba al tabernáculo, ofrecía sacrificios ante el sacerdote, sumo sacerdote. ¿Para qué? Para la expiación de pecados. Para poder dejar atrás esos pecados. Y es ahí también donde vamos a darle lectura el libro de Romanos 5, del 1 al 3. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados, pues, por la fe. ¿Quién nos va a justificar? Cristo, a través de la fe. Tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos de comprender. Ahora, ¿quiénes hemos creído en Dios? Bueno, nosotros como cristianos evangélicos hemos creído en Cristo. Entonces estamos en paz para con Dios. Pero es ahí donde el aceptar a Cristo y de ahí en adelante, pues debemos o tratar la manera y hacerlo de cumplir las exigencias de la palabra. Porque dice que no hay justo ningún uno, pero ni aun uno. Pero Cristo nos hace justos. Él nos justifica a través de la fe en sí, en Él. Y vemos en el capítulo 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es ahí donde nos habla. Hemos estado hablando del capítulo 3, que dice por cuanto todos pecaron. Y aquí en el 5, capítulo 5, Romanos 5:12, nos aclara a qué hace referencia de ese pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, ¿por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre. ¿En quién? Jesucristo. Así es que, hermanos, a eso se refiere la cita bíblica cuando nosotros le damos lectura, que no hay justo ni a uno. Porque antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, nadie podía ser justificado. Todos eran justificados a través de la ley. Y es por eso que los judíos todavía no habían pasado ese tema.
No habían pasado. Ellos siempre querían justificarse en la ley y decían, bueno, si yo cumplo esto, la ley dice esto y yo lo cumplo, pero era de una manera superficial, era de una manera externa. Y es por eso que dice Cristo, ¿no? Si yo he venido a cumplir, porque lo acusaban a Cristo de no cumplir la ley, cuando Él empezaba a sanar en el día de descanso a las personas. ¿Cómo es posible que esté sanando en el día de descanso, en el día de reposo? Pero le dice Jesús, bueno, y tú cuando andas pasteando o está un animal que ha caído en un cerco, en una quebrada, y por ser día de reposo, ¿no lo sacarás? Pues lo mismo dice Él. Así que, hermanos, somos justificados, somos justos. ¿Y quién nos hace justos? Cristo. Cristo nos hace justos, porque no hay justo ni aun uno, ni aun uno. Entonces, hermanos, sigamos adelante, porque somos justificados. Si usted cree en Jesucristo, ya lo ha declarado a través de su boca, así como lo dice siempre el libro de Romanos, que el que declarare de su boca que Cristo es su Salvador, ese será salvo. Así que, hermanos, sigamos adelante, porque somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Él viene pronto. Cristo viene pronto. Esos pecados, posiblemente alguien después de haber aceptado al Señor también puede haber pecado, por supuesto que sí. No estamos exentos. La buena noticia es que Cristo siempre está a las puertas. Amén. Siempre nos extiende la mano. Y no importa el pecado que se haya cometido. No importa. Asesinos, violadores, robadores, lo que sea. Si hay un arrepentimiento, si hay un verdadero arrepentimiento, Cristo, a través de su crucifixión y a través de nuestra fe en Él, justifica cualquier pecado. Justifica cualquier pecado. No importa si es amarillo, si ese pecado es verde, si ese pecado es rojo, si ese pecado es negro, del color que sea. El Señor lo hace blanco. El Señor lo hace blanco, lo hace transparente y lo limpia y nos hace nuevos. Nuevas personas. Porque hemos creído en Él. Él ya pagó por todos esos pecados. Pero ¿qué debemos de hacer? Estar a cuentas con Él. Ponernos a cuentas con Él. Con nuestro Dios. Y Él nos salvará y nos llevará entre las nubes del cielo cuando Él venga en su reino. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Saludos a todos. Y vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde por tu santa palabra. Porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Tú eres el único que nos puede hacer justos a nosotros. Porque no hay justo ni aun uno, eterno Padre. Pero a todos los que han creído en ti, todos aquellos que tienen fe en tu santo nombre, ya han sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque tú eres bueno, eres grande y eres misericordioso. Por el plan divino de Dios, Señor, que así lo ha querido. Entonces ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo tu gracia, Señor. Amén. No importa para aquel hermano, Señor, que ha pecado, para aquella hermana, para aquel joven, para aquella señorita, el Señor, no importa el pecado que sea, siempre nos perdona, pero siempre y cuando también nos arrepintamos de corazón ante su presencia. Gracias te damos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo unigénito. Gracias, Cristo, gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias a todos. Dios me les bendiga, hermanos. Esperamos vernos la próxima semana. Dios me les bendiga.